¿Qué tal? Les saluda a Corina Ardón. Damos inicio al detalle de las noticias y vamos ahora con información respecto a la ola de violencia que se vive en contra del sector de taxistas. Y es que precisamente más de 100 taxistas se sumaron a una caravana que recorrió las principales calles del centro histórico, donde se solicitó a la cartera de Gobernación más seguridad luego del asesinato de 5 taxistas. ¡Queremos seguridad! ¡Queremos seguridad! De la avenida Centroamérica de la zona 1 capitalina por la 18 calle, en este caso a este importante medio. Se reconoce. Taxistas dicen que la violencia se ha incrementado y continúa destruyendo los hogares guatemaltecos. Es por ello que exigen que los ataques registrados el martes no queden en la impunidad. Asimismo, resaltan que el cobro de extorsiones se ha elevado, lo que ha hecho que supuestos taxistas se sumen a las redes criminales para vigilarlos y acosar a los comerciantes. Dejando tanta familia enlutada, dejando niños en la orfandad, ya sin un derecho a estudio, a comida, a alimentación. Entonces nosotros venimos a exigirle a las autoridades correspondientes que queremos más seguridad. Que por favor aceleren, investiguen a los medios que pueden estar detrás de todo esto, ya que esto no es simplemente una extorsión, no se puede decir, no sé qué decirle, simplemente que es un gran monstruo afectando al gremio de taxis. Lo que sí es cierto es que las extorsiones se están dando a muchos grupos de trabajo. Lamentablemente sí está creciendo la ola de la extorsión, y no solo a nivel de los taxis, yo creo que a nivel de comercio en general está creciendo. Ya no podemos vivir esta situación que estamos viviendo, ¿verdad? Todos los días tenemos que salir a ver qué logramos conseguir. Estamos siendo afectados tanto por las municipalidades y sobre eso ahora estamos estando afectados por los mareros que nos están tanto extorsionando como matándonos, ¿verdad? La caravana de taxistas partió de la 17 calle y avenida Centroamérica de la zona 1 y recorrió varios puntos del centro histórico. Cada taxi llevaba una moña negra como señal de luto por el asesinato de sus colegas. Asimismo, en los vidrios de los vehículos se leía el mensaje "No más violencia". Taxistas rotativos dicen que en la zona metropolitana circulan en promedio 15.000 unidades autorizadas y se suma ese mismo número de municipios aledaños a la capital. Es por ello que los extorsionistas se están aprovechando de dicho grupo. Y ahora preste a esta nota, ya que usted podrá escuchar la manera en que un presunto extorsionista se comunica con sus víctimas a través de un teléfono móvil, indicándoles cuándo y cuánto tendrán que pagar para no seguir siendo extorsionados. Entonces lo dejamos con 2, ¿va? Sí, por 10.000 horas de la semana, ¿va? ¿Y cuándo va a ser el pago? Es lo que tenemos duda, porque por ahorita no hemos trabajado. Los lunes, solo de que mira, pues, como ahorita me dijeron que tienen 1.500, ¿va? No, eso pensábamos, ver dónde lo conseguíamos vos para darte eso, pero sí estamos a cero. Ganas 2.000 varas, me las dan mañana a las 10 de la mañana. Mira, no podemos, porque es que mañana pagamos la del martes. Entonces te soy sincero, toda la madre no hay chance, estamos acabados ahorita. Oye, viejo, pero mira, pues ya de que ya comenzamos con los peros, pues, vos sabés de que también como personas estamos hablando, porque si fuera otro, pues ya, mira, no querés más rato, pues, vos sabés, vaya que yo estoy dialogando con cualquiera, si no colaboran ahí dejando, les vamos a ir a sacar la meta, pero yo sé por qué te estoy hablando y todo, va, viejo, porque eso es de la casaca más que todo, ¿me entiendes? Sí, bueno, pues lo que estamos tratando es evitar eso, vamos. No, eso es lo que estamos tratando, vamos, de que ya no pase nada entre nosotros, va, y colaborar con ustedes, pero sí, fíjate que están jalados, no sé si nos da chance para el miércoles, con seguridad está tu billete. Entonces, haciendo la volada, mira, pues danos chance para el miércoles y nos decís a qué hora. Pues el miércoles sería 11 de la mañana y está tu dinero fijo. ¿Miércoles a qué horas? Vamos poniendo la hora, de 11 a 12 más o menos. Miércoles a las 11. Va, oíme. Sí, decime. Miércoles a las 10 de la mañana, ¿ves? A las 11 sería. 11, danos una hora de buena onda, te agradecemos ahí, pero sí, danos una a las 11, con seguridad estamos ahí. A las 11 te lo voy a dejar, pues ya viste, pues, nosotros somos personas también, viejo. Del lado malo también somos basuras, así No, te lo dejo claro. claro. Y en el mismo tema, este día miembros de la Asociación de Taxistas realizaron una manifestación pacífica para exigir a las autoridades mayor seguridad, pues temen por sus vidas tras el asesinato de 5 taxistas ayer.
El nuevo blanco de los extorsionistas son los taxistas, mismos que muchas veces aparentemente son obligados a ligarse a bandas delincuenciales por amenazas o bien por voluntad propia debido a la economía que padecen. Esta problemática afecta a los demás trabajadores de autos rotulados porque se convierten en un blanco fácil para el crimen organizado. Es por ello que cerca de 100 taxistas recorrieron las principales calles del centro histórico, protestando para que los hechos ocurridos el pasado martes no queden en la impunidad. Está indignada, dado a los hechos del día de ayer en cuanto a los pilotos fallecidos y que lastimosamente como seres humanos hoy ya no están presentes para apoyar a las familias, quienes hoy en día enlutados, con niños, mujeres viudas. Sí, está afectando demasiado nuestro gremio de taxistas. Es lamentable ver que compañeros taxistas en los que están infiltrando la información, saben cuáles son los puntos estratégicos de nosotros, ¿verdad? Están utilizando los delincuentes el servicio de taxis para poder transportar armas. Hay quienes nos pueden saludar con la mano, pero por el otro lado están en el celular tomándonos la foto. Este es al que hay que perseguir. En la zona metropolitana hay cerca de 15.000 unidades autorizadas, mismas que se suman a los municipios aledaños, por lo que piden seguridad a la cartera del Interior y sus dependencias. Y ante este hecho lamentable, las autoridades del Ministerio de Gobernación dieron a conocer sobre los primeros indicios de los ataques registrados en contra de los 5 taxistas este martes. La Policía Nacional Civil intensifica la investigación en contra de los responsables de asesinar a 5 taxistas este martes. Según el director policial Neri Ramos, los ataques fueron sincronizados y ejecutados por estructuras del crimen organizado. Cuanto al ataque de los taxistas, por supuesto, el crimen organizado planifica sus acciones. Planifica hora, lugar, espacios, y eso fue lo que sucedió. Un ataque sincronizado, planificado por estos grupos criminales que en varios de esos casos Policía Nacional Civil pudo reaccionar y capturarlos, y en otros reaccionó oportunamente y los captura antes de su ejecución. Son acciones propias del crimen organizado que están bajo investigación. Por su parte, el viceministro de Gobernación, Ricardo Guzmán, indicó que este tipo de ataques tratan de desestabilizar al gobierno y aprovechó para hacer el llamado a la población a no pagar la extorsión a grupos criminales. Además del crimen organizado, hubiera interés en desestabilizar, esa sería la respuesta, desestabilizar a todo un gobierno. Pero pensemos que así fuera, qué mezquino que maten personas para querer desestabilizar un gobierno. Son vidas las que se están perdiendo. ¿Cómo consiguen las armas? Es una investigación que debemos de avanzar. ¿Quiénes son los proveedores? Pero cómo las consiguen es con dinero. Y el dinero que utilizan estas organizaciones criminales lo obtienen de los buenos ciudadanos. El pago que les podamos hacer a esta gente solo los fortalece. Los que los podemos debilitar son absolutamente todos los ciudadanos. Es mejor denunciar y perseguir. La persecución le corresponde a las instituciones de seguridad y justicia. Y tras los múltiples asesinatos en distintos puntos, Edgar Guerra, de la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la PDH, resalta que este sector es constantemente asediado por hechos delictivos, por lo que se reunirá con autoridades correspondientes para conocer las acciones que se implementarán para evitar más víctimas en el servicio de transporte. Lamentablemente la violencia imparable en el transporte colectivo. Hoy estamos ya con 10 taxistas o pilotos de taxi asesinados. Eso evidencia que el negocio de las extorsiones sigue ampliando y diversificándose. Lamentablemente, pues las autoridades, a pesar de los esfuerzos que han hecho positivos, ha habido una situación complicadísima para los guatemaltecos. En ese sentido, los taxistas ahora es un gremio que está también afectado. Vemos que los taxis se han convertido ya en un medio alternativo colectivo también, porque en ocasiones son personas usuarias de transporte que ven en una opción pues los taxis colectivos. Son gente que no se conoce, pero igual pagan una cantidad proporcional. Ya los delincuentes extorsionistas vieron que es un medio para poder extorsionar, un medio más, porque no solamente extorsionaban transporte, buses rojos, exurbanos, mototaxis también, ahora el gremio de taxistas.
Y tras los asesinatos cometidos, las fuerzas de seguridad dieron inicio con las investigaciones y como parte de las mismas, tras varios allanamientos, se logró la captura de 4 presuntos sicarios vinculados a los asesinatos de taxistas. Al filo de las 6 de la mañana de este martes iniciaron los operativos. 26 allanamientos fueron ejecutados en el área de Planes de Minerva, zona 11 de Misco y Ciudad Quetzal, San Juan, Zacatepeques. El resultado, la captura de Luis Alexander Morales Marroquín, de 22 años, Walter Alexander Quiñones, de 27, Julio Daniel Socop, de 36 y Lourdes Beatriz Juárez Álvarez, de 25, todos acusados de pertenecer a bandas criminales de extorsionistas y sicarios. Se estaban dedicando al cobro de extorsión, específicamente al transporte público, y esto va a ir relacionado a temas de cobro de extorsión tanto en el sector de Ciudad Quetzal como acá en Planes de Minerva. Esta es la vivienda de uno de los presuntos criminales implicados en los recientes ataques al sistema de pasajeros. Acá las fuerzas de seguridad han incautado importante evidencia, la cual ha quedado ya en poder del Ministerio Público para iniciar con las investigaciones. En los lugares allanados, las autoridades encontraron un fusil tipo AK-47, 5 pistolas de distintos calibres, municiones de diferente tipo, 50 teléfonos celulares y un altar a la Santa Muerte. Por aparte, el director de la Policía Nacional Civil hizo un llamado a los pobladores de San Juan, Zacatepeques, a confiar en las fuerzas de seguridad y no buscar tomar la justicia en sus manos. Esto para evitar problemas con la justicia. Ante las acciones que realizan los pobladores de San Juan, Zacatepeques, el director de la Policía Nacional Civil, Neri Ramos, indicó que esto podría llegar al punto de violar los derechos de los automovilistas, por lo que solicitan a la población confiar en el trabajo que realizan las autoridades. Pues definitivamente el derecho a organizarse es un derecho constitucional de todos los ciudadanos guatemaltecos, pero cuando organizados asumen un papel que no les corresponde, si no corresponde a las instituciones, en este caso de seguridad, pues hay una violación, por supuesto, al ordenamiento jurídico de nuestro país, y en este caso nos corresponde, en primer orden, establecer si realmente está sucediendo esto y, por supuesto, hacer los acercamientos con los líderes sociales para que depongan estas medidas, porque hay una violación flagrante a los derechos y libertades de todos los ciudadanos que transitan en ese sector. Ramos dijo que se encuentran tras la pista de los asesinos de Carlos y Óscar, quienes fueron secuestrados y luego fueron localizados fallecidos en una carretera de San Juan, Zacatepeques. La Policía Nacional Civil buscará un acercamiento con los vecinos de este municipio para evitar incidentes que puedan llegar a ser delito, como el asesinar a un presunto delincuente. Pero es una función que corresponde con exclusividad a las instituciones de seguridad y justicia. Aquel llamado a la sociedad de San Juan que confíen en sus instituciones, que estamos trabajando, que estamos avanzando en ese proceso investigativo y en el menor tiempo posible tendremos los resultados que están pidiendo. Pero recurrir a estas acciones pues conlleva delinquir también, y la consecuencia es una acción penal en su contra, y no podemos ponernos en ese nivel de riesgo por buscar justicia que lo está realizando las instituciones de seguridad. Y según expertos en seguridad, la conformación de juntas locales son el reflejo de la desesperación de la población ante la ola de delincuencia. El cansancio por la violencia que se vive en Guatemala y la falta de acciones que garanticen la seguridad son los principales motivos de la organización de vecinos en contra de la delincuencia, según expertos. Una desesperación, ¿verdad?, que hemos visto no solamente en este año, sino años pasados. La sociedad va a ser cada vez más intolerante ante ciertos fenómenos y hechos delictivos. Lo que preocupa es que las personas tomen justicia por mano propia y entonces se conviertan ellos mismos en criminales, porque cuando toman justicia y no son jueces, pues entonces se atribuyen funciones que son de otras personas e incurren en delitos, incluso sin también buscando una alternativa a la solución de sus problemas, sin una legitimidad, y por lo tanto se convierten tan criminales como quienes están juzgando. A criterio de la entrevistada,
es necesario que las autoridades generen confianza en la población, especialmente en los puntos con mayor índice de conflictividad. Otro punto que resalta es la importancia de aportar información a las autoridades para que éstas puedan investigar y perseguir penalmente a los criminales. Por aparte, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEN presentó este miércoles una estrategia para fortalecer la investigación criminal en el país. Representantes del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEN presentaron una estrategia con la que buscan fortalecer la coordinación interinstitucional de la investigación criminal, ya que según el análisis presenta varios desafíos en materia de persecución penal. Este flujograma básicamente lo que tuvo, su objeto fue hacer una radiografía para detectar cuellos de botella en donde existían, donde había que hacer ajustes para mejorar ese trayecto desde que algo sucede en la sociedad hasta que ese caso sale. Digamos, sale significa o se va a la cárcel o no era un delito, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí, a partir de ahí, lo que este proyecto quisiera hacer es detectando dónde están esas oportunidades de mejora para incrementar la eficiencia global, ahí hacer proyectos estratégicos para lograr que ese 12.6% en el corto plazo se incrementa a un 20%. CIEN concluyó en que la elaboración de un formato estándar para la presentación de informes de la investigación en los delitos de extorsión, así como formular protocolos, es indispensable para el fortalecimiento del trabajo interinstitucional de los entes de investigación en el país. Por un lado, doctor, Al menos 30 viviendas quedaron consumidas por las llamas en el asentamiento Shalom en la zona 3 capitalina frente al relleno sanitario. Este siniestro se registró a un costado del asentamiento Colomargueta, donde en diciembre de 2016 un incendio destruyó más de 20 casas. Yo perdí toda mi ropa, perdí todo lo de mis hijas, mis hijos, cuadernos y todo, libros, todo se perdió. Todo lo que había comprado de utilidad para el estudio, todo el estudio. Una se va a recibir para perita contadora y todo se quemó, todo se quemó. Este incendio inició aproximadamente a la 1 de la tarde. Se registró en el asentamiento que se encuentra enfrente del relleno sanitario de la zona 3 capitalina. Las casas de madera y lámina, aproximadamente unas 30, fueron consumidas por las llamas. La causa que originó este incendio, presuntamente, fue un cortocircuito. Buscamos uniformes, zapatos, bolsones, sin nada. Entonces quemó todo. Ellos estaban estudiando ya entonces, los niños. Sí, las dos niñas están estudiando. Se perdió todo entonces. Bolsón, zapatos, uniformes, incluso aquí están los uniformes por esta tirada, ¿eh? ¿Los útiles también? Sí, se quemaron, sí. Todos se les quemaron. Todo se me perdió, joven. Todo. Pero vamos a salir adelante, primeramente Dios, joven. ¿Vamos a salir adelante? Sí, primeramente Dios salimos adelante, joven. Pero todo se me quemó. ¿Dónde van a dormir hoy? ¿Qué van a hacer ahora? Aquí, joven, con nailitos. ¿Con nylon? Sí. ¿Quién es su familia, señora? ¿Ellos todos son su familia? Somos seis niños y 2 adultos. ¿Estaban acá cuando ocurrió el incendio? Sí, yo los pude sacar, ve cómo me puse mi mano. ¿Se quemó acá? No, solo me caí del segundo nivel. Cientos de personas que habitaban en el asentamiento Shalom en la zona 3 perdieron sus viviendas. Muchos de los vecinos indicaron que perdieron absolutamente todo lo que tenían.
perdido la vida porque el Señor no había. Y yo sé que adelante voy a superar. Pero perdí mi venta, perdí mis papeles, perdí la ropa de mis hijos, perdí los cuadernos de mis hijos, todos. Ahí estaban los útiles, todos. Ahí estaba todo, y yo guardándole sus juguetes y todo. Yo como decía yo, mijo, cuida tus juguetes, cuida tus cuadernos, cuida todo. Ahora se fueron todos. A mí me da lástima porque yo le cuidé tanto que se lo cuidé yo, ahora lo perdí. Este fue el saldo del incendio registrado en el asentamiento Shalom, ubicado frente al relleno sanitario en la zona 3 capitalina. Aproximadamente 30 casas quedaron completamente destruidas. Ahora las personas dormirán en viviendas de sus familiares y también de algunos vecinos. Con imágenes de Denis Zacarías reporta Julio Hernández. Lamentables imágenes. Y en la nota siguiente le presentaremos una crónica de este voraz incendio que consumió viviendas y todo lo que encontró a su paso en el asentamiento Shalom en la zona 3 capitalina. Ahí está, podemos observar, las personas se acercan para ver lo que está pasando, pero los cables continúan tirando algún tipo de chispas. Pueden ver ustedes, están quemando y ahí vamos a empezar a ingresar porque nos reportan de niños, aparentemente niños quemados. Este incendio, vean, está montando en este momento las balas de concreto con la intención de poder retirar las cosas. A eso del mediodía, socorristas fueron alertados de un incendio que iniciaba en una vivienda cerca del relleno sanitario en zona 3, supuestamente por un cortocircuito. Rápidamente las llamas se propagaron a viviendas vecinas y por más intentos de socorristas y vecinos, el fuego seguía avanzando. Hasta el momento no se reportan víctimas mortales, solo pérdidas materiales. Lamentablemente, esta no es la primera vez que ocurre un suceso similar en este sector. El pasado 29 de diciembre de 2016, en el asentamiento Colomargueta, se vivió la misma tragedia. Un incendio acabó con al menos 30 viviendas en el área y dejó otras más con daños considerables. Por lo que autoridades instalaron un albergue temporal para las víctimas, quienes tras contar con el apoyo de vecinos y organizaciones, lograron la reconstrucción de sus inmuebles. El 12 de octubre del mismo año, una recicladora de diferentes materiales entre plásticos y papel se prende en llamas sobre la 29 calle final del relleno sanitario. Cuerpos de socorro atendieron la emergencia y lograron evitar que el fuego se propagara a otras recicladoras vecinas. Pero por si esto fuera poco, el recuento de siniestros ocurridos en la zona no acaba. El 16 de mayo se reportó un incendio en el patio 1 del relleno sanitario, el cual se propagó a otros más. En esa oportunidad, autoridades municipales indicaron que en ocasiones este tipo de catástrofes son provocadas. Por años, este tipo de desastres han estado a la orden del día en el relleno sanitario, sin que hasta el momento se pueda determinar con exactitud qué los provoca. Mientras, los afectados no tienen más remedio que salir de las cenizas y volver a comenzar. Aquí estamos apoyando, gracias a Dios, que todo salga bien. El material no importa, aquí lo que importa es lo que salven las vidas. ¿Y hay más gente ahí? No, ya no, gracias a Dios no. Gracias a Dios no hay nada ahí. Y como ya lo hemos visto, estos siniestros se registran constantemente en el relleno sanitario de la zona 3. Haciendo un recuento de los mismos, podemos observar en la tabla que proyectamos que el 16 de mayo de 2016 se registró un incendio en el patio 1 del vertedero, sin que se reportaran daños materiales. El siguiente se registró el 12 de octubre del mismo año en una recicladora. Socorristas atendieron la emergencia y lograron sofocar las llamas. En los últimos meses, el 29 de diciembre, usted recordará que un incendio consumió al menos 30 viviendas del asentamiento Colomargueta. En la mayoría de los casos, vecinos aseguran que el fuego inició luego de un cortocircuito. Sin embargo, aún no hay evidencia que confirme esta hipótesis. El último siniestro se reportó frente al asentamiento Colomargueta, ahora en el asentamiento Shalom.
en donde el fuego consumió nuevamente al menos una decena de viviendas sin que se haya contabilizado víctimas mortales. Y con esta noticia hacemos una breve pausa, no cambie que ya volvemos con más información de interés. Más adelante, en Noticias Nacionales, posiciones encontradas en el Legislativo por aprobación de reformas a la Carta Magna. En información internacional, mujer graba en directo asesinato de su pequeño sobrino y su pareja. En el deporte, fallece madre de Marco Pablo Papa. Rival le da la noticia en pleno juego. Estamos de regreso en TN23, Todo Noticias. Y diputados al Congreso de la República detienen la discusión de las reformas constitucionales en la primera lectura para continuar discutiendo este tema. Los diputados, tras un fuerte debate, no lograron aprobar las 2 enmiendas que existían para el artículo 203, que contempla el reconocimiento de jurisdicción de los pueblos indígenas para impartir justicia. Se presentaron dos enmiendas a través de una moción, las cuales tenían que entrar a votación y no llegó a la votación para conocer las enmiendas. Lo que procedía en este caso es entrar a votar el artículo original de la propuesta. Entonces vamos a continuar el otro miércoles, vamos a seguir buscando los consensos. Hemos hecho una labor, pero hoy no vemos que tampoco se respetan. Aquí están las firmas de las bancadas en las enmiendas. Entonces vamos a continuar el próximo miércoles con la discusión, el debate. A pesar que existían los consensos entre jefes de bloque para aprobar las enmiendas, el panorama dentro del hemiciclo fue distinto. La Junta Directiva espera el próximo miércoles continuar con la discusión. Como era de esperar, yo creo que iba a ser una sesión muy intensa. Hoy seguimos con la discusión del artículo 3. Plenamente no pasó nada, entonces nos quedamos en el mismo lugar de inicio, pero es normal. Yo creo que en una democracia se debe discutir, se deben analizar y se deben llegar a consensos. Y tras una reunión sostenida esta tarde, varios representantes del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras CACIF manifestaron su postura a las reformas constitucionales relacionadas con el artículo 203 sobre justicia indígena. CACIF apoya las reformas constitucionales. De hecho, vemos que hay muchos temas en los que hay un alto grado de consenso. Creemos que el fortalecimiento del sistema judicial es una urgencia de país y cosas como la independencia judicial, nuevos procesos de elección de magistrados y jueces, el reforzamiento, por ejemplo, de la carrera judicial, temas que creo que van en la dirección correcta de tener un sistema de justicia más independiente y una justicia pronta y cumplida. Sin embargo, en el caso del artículo 3 de la iniciativa de reforma constitucional, que se refiere a la modificación del artículo 203, nuestra posición es que ese artículo primero es un artículo que evidentemente polémico, en el que hay opiniones muy diferentes y en la cual a nuestro criterio hay dudas razonables que hemos planteado y a las cuales no se le ha dado una respuesta concreta. Y ante esa realidad y la potencial de división que tiene un artículo como esos, nuestra postura es que no es conveniente aprobarlo y que le pedimos a los diputados que tomen una decisión consciente. Para hacerlo tienen que tener puntos de vista diferentes y que con un criterio informado tomen la mejor decisión para el país, que para nosotros es la no aprobación de la modificación del 203. Y lo que vemos es que en las enmiendas que se han venido trabajando, todavía no estaba claro cómo la autoridad indígena o la jurisdicción indígena, este pluralismo indígena que se está comenzando a trabajar,
pues cómo esto se debería de coordinar con el sistema de justicia ordinario. Tenemos que recordar también que hay todavía serias dudas sobre cómo se va a trabajar la coordinación en aspectos de crimen organizado, de narcotráfico, que sabemos que en algunas jurisdicciones indígenas, por supuesto, pues hay paso de narcotráfico, especialmente en el altiplano guatemalteco, en las fronteras con México, cómo estas autoridades van a empezar a coordinar de mejor manera con la autoridad ordinaria y poder de alguna forma empezar a fortalecer el sistema de justicia, que es lo que al final todos los guatemaltecos queremos para poder de alguna manera empezar a tener mejor independencia. Y siempre en el tema, varios sectores de la sociedad civil y de los pueblos indígenas llegaron al Congreso de la República a solicitar la aprobación de la reforma constitucional. A que no quieren darle la modernización, la constitución política a la República de Guatemala. Lamentablemente la gente capitalina no sabe, no tiene ese acercamiento con pueblos indígenas en cuanto al sistema que nosotros trabajamos y usamos en nuestros pueblos. El jefe de la CICIG, Iván Velázquez, y el procurador de los derechos humanos, Jorge de León Duque, llegaron al despacho del presidente del Congreso de la República para observar la discusión de las reformas a la Constitución. Sabemos que hay una responsabilidad histórica del Congreso de la República en cualquier sentido en que tome las decisiones, en cualquier sentido en que se pronuncien en las votaciones, es una responsabilidad que se asume frente a la evaluación de cuál es el sistema de justicia que tiene Guatemala y cuál es el sistema de justicia que debería tener Guatemala. El procurador de Derechos Humanos lamentó que algunos diputados no quieran apoyar las reformas constitucionales y resaltó la necesidad que existe, por lo que recomendó que, de acuerdo al trabajo que realizaron las mesas técnicas, sí cabe la posibilidad de hacer cambios a la Constitución. Hoy, fundamentalmente, a manifestar el apoyo que hemos manifestado siempre y ellos ya empezaron, ustedes lo pudieron ver, con algunas propuestas, con algunas discusiones, escapa de nuestro quehacer y eso fue todo. Y están ahora, precisamente en ese salón de junta directiva, discutiendo qué van a hacer, cómo lo van a hacer, que creo es el ejercicio normal de un ente tan complejo como un Congreso de la República. Y cambiando el orden de las noticias, vecinos de la colonia El Mezquital, zona 12 de Villanueva, bloquearon el bulevar principal para exigir que les proporcionen agua potable, ya que desde noviembre han tenido un servicio irregular. Vecinos de la colonia El Mezquital, zona 12 de Villanueva, bloquearon el paso vehicular en el bulevar principal, afectando a los automovilistas que provenían de El Búcaro. Los inconformes indicaron que desde el mes de noviembre han tenido problema con la distribución de agua potable, por lo que solicitaron a las autoridades que se accione para poder brindarles el líquido vital. Según los vecinos, en los establecimientos educativos públicos, los estudiantes se han visto afectados por la falta de agua. Los manifestantes colocaron colchonetas y les prendieron fuego para que no pasaran los vehículos. Tras el diálogo con agentes de la Policía Nacional Civil, los inconformes se retiraron del bulevar principal de la colonia El Mezquital, zona 12 de Villanueva, pero advirtieron que de no obtener una pronta respuesta a las peticiones para que se regularice el tema del agua potable en estas colonias, ellos podrían bloquear incluso hasta la salida del SEGMA. Con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Y con esta información yo me despido agradeciendo como siempre el favor de su atención y les dejo en compañía de mi compañero Axel Cardona, quien ya se encuentra en otro punto de nuestro set para continuar con más información. Que descanse y muy buenas noches.